Bueno, el gobierno insiste en que la inflación sigue a la baja, asegura que ya impactó la reducción del impuesto país. Esto es a través de las medidas que tomó el Ministerio de Economía, que decidió medir con promedios trimestrales la tendencia del IPC para sostener que la desinflación continúa a pesar de la aceleración de agosto. Y hay, bueno, hay caídas en lugares importantes y en sectores precisos. En comunicación con nosotros está Janina Lojo, ella es experta en finanzas y comercio exterior. ¿Qué tal, Janina? ¿Cómo te va? Buen día, Facundo te saluda. ¿Qué tal, Facundo? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes en esta mañana. Gracias por estar ahí en comunicación con nosotros. Bueno, el primer objetivo del gobierno era uno de los objetivos. Primero el déficit cero y también bajar la inflación, Janina. Bueno, de acuerdo a esos objetivos, después bueno, las consecuencias son otra cuestión, pero esos objetivos están yendo, ¿no? ¿Se están cumpliendo? Bueno, si vamos a hablar de inflación, claramente el objetivo se está cumpliendo cuando vemos el dato de este mes 4,2 levemente por encima del dato del mes pasado. Después, en lo que va del año, tenemos una variación del 94,8% y la variación interanual sigue siendo alta, pero porque tenemos que tomar los datos desde agosto del 2023 hasta agosto del 2024. Lo que notamos es que de mayo a esta parte el piso del 4% no se ha podido, ¿sí?, quebrar, que ese es el gran desafío que tiene hoy el gobierno y por eso apuntó hacia la baja, por ejemplo, de la alícuota del impuesto país, Sí. porque sabe que es a través de esas medidas, como otras medidas de alivio tributario que se estuvieron tomando, se está buscando lograr perforar ese piso cuando al mismo tiempo se está haciendo reajustes de tarifas que si vamos a mirar el desagregado de cómo fueron evolucionando las distintas divisiones dentro de la canasta que mide el IPC, vivienda, agua, electricidad, gas y otros Sí. combustibles, varió un 7%. La variación más alta que observamos en este tiempo. Claramente que si tomamos el valor de diciembre de más del 25%, la tarea la ha logrado. En menos de 9 meses lograron llevar la inflación de un 25 a un 4%. Y no es una tarea fácil y lo lograron. Recordemos que no hay precios congelados, no hay tarifas congeladas, no hay tipo de cambio congelado. Y el año pasado, en septiembre, por ejemplo, teníamos un dato de inflación del 12%, con tipo de cambio congelado, precios congelados, tarifas congeladas, lo cual demuestra, ¿sí?, que ese tipo de medidas no servían para controlar la inflación y que al cortar la emisión monetaria, el camino para solucionar la inflación se fue allando. Ujú. Pero ¿estás de acuerdo con esto que sostienen algunos economistas, Janina, que la inflación es multicausal y que no solo se debe a la emisión monetaria? En realidad, el principal motivo de la inflación es la emisión Ah, monetaria. ok. Es el principal motivo. Después puede haber un componente que se da en la Argentina a veces que tiene que ver con expectativas, puede ser, pero el principal motivo de la inflación es la emisión monetaria. Y si nos vamos a ver cómo evoluciona la economía en el resto del mundo, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, en pandemia, ¿sí? Mm. Tomemos el caso más reciente, pandemia. Cuando los estados tuvieron que salir a inyectar dinero de manera artificial para sostener, ¿sí?, a las economías, cuando no podía haber actividad, generaron inflación. Claro. Mm, claro. Entonces, en la Argentina puede haber un factor de expectativas que ante la duda se suban los precios para tratar de cubrirse, pensando en que el tipo de cambio puede subir o bajar, pero la inflación claramente es un factor monetario que cuando vos empezás a controlar la emisión monetaria, la inflación responde y, por ejemplo, cuando lográs el ancla, el ejemplo lo tuvimos en la década del 90, lográs solucionar el problema de la inflación. Mm. ¿Cómo hacemos entonces en este escenario para que los trabajadores puedan recuperar un poder adquisitivo? ¿No? La receta de la emisión monetaria ya está, dejar la maquinita de lado, como se dice. ¿Cómo hacemos para que los trabajadores no pierdan, no sigan perdiendo poder adquisitivo? Bueno, el principal problema que tenemos es que durante todo 2023
Mientras la inflación subía por el ascensor, los sueldos subían ¿por dónde? Por la Sí, escalera, y a pasitos chiquititos. sí. Entonces tenemos un gran camino por recorrer. Justamente estaba terminando el análisis hoy de los informes y decía, ahora el gran desafío que queda por delante es esto, es recomponer el poder adquisitivo. ¿Y a qué está apostando la administración actual? Que los precios vayan encontrando su equilibrio, ¿sí? Tomando medidas como puede ser la reducción del impuesto país o el alivio tributario para la importación de insumos para la producción. Entonces, que los costos productivos se vayan estabilizando y al moverse la inflación a ver, no tenemos deflación, seguimos teniendo ajuste al alza de los precios, pero empezar a desacelerar ese ajuste de los precios, los salarios empiecen a recuperar ese poder de compra que perdieron. Lo vimos en junio. Junio fue el primer mes donde el ajuste de los salarios le ganó al índice de inflación, pero fue el primer mes después de muchísimo tiempo. Mm, El año pasado fueron todos los meses que perdíamos contra la inflación y vienen muy, muy relegados. Todo lo que es el sector informal de la uf, economía está totalmente desfasado. Entonces, va a llevar un tiempo bastante importante para que los salarios logren empezar a ganarle a la inflación mensual y de esa manera que recuperen el poder adquisitivo, tengamos nuevamente una demanda genuina que no esté incentivada por una inyección de dinero en la economía y esto reactive la actividad comercial. bien, esto es una recesión claramente, ¿no? En la que estamos transitando, Janina. Y el Sí, te pero eso no lo digo yo, lo dijo el mismo presidente, creo que el 11 de diciembre, sí, dijo, venimos de una recesión con inflación y vamos a seguir en recesión en y recesión. inflación por un tiempo. Ujú. ¿Y esto hasta cuándo aproximadamente? Para el 2024, las estimaciones de la mayoría de las consultoras que son relevadas por el Banco Central en el relevamiento de expectativas de mercado prevén una caída del PBI de más del 3,5%. Por lo cual, este año vamos a tener un año donde la economía no va a crecer, al contrario, Mm, va a haber contracción. Y sí, durante 2025 ya se está hablando de una reconstitución, de que poco a poco vamos a empezar a ver el crecimiento en la economía. Igual, como decimos, la economía depende de muchas variables y estas variables cambian constantemente, entonces eso nos puede llevar a que tengamos que revisar los análisis. Hoy podemos estar parados en un punto y decir, bueno, el horizonte es 2025 ya con un crecimiento, con la economía en marcha. pujante Mm, y quizás eso sucede antes o sucede un poquito después, no es a principios, es a mediados. Es muy difícil en economía, no es, a ver, no es una ciencia exacta la economía, entonces es muy difícil poner horizontes, pues si no estaríamos claro, haciendo futurología. claro, 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 no, está Y bien. Ahora es con... Sí, sí. no, 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 termina el concepto, y justo te quería comentar. No, y que a veces es preferible ser más prudente en el análisis y decir, bueno, mira, señales de que de a poco la economía quiere empezar a responder se empiezan a ver. El aumento de los créditos, bueno, los índices que se dieron que tienen que ver con el mes de julio de la construcción, que si bien lo comparamos con el año anterior hay caída, pero comparado con junio hay un crecimiento que las ventas minoristas, según la CAME, aunque siguen cayendo, o sea, se En mantiene caída. la caída cada vez es menor. O sea, cuando empezamos a comparar, la caída cada vez es menor. Entonces, pareciera como que poco a poco hay algo de reactivación. De ahí a que haya recuperación, todavía falta. Bien. ¿Cómo impacta el tema de las reservas negativas en el Banco Central para lo que es el circuito de la economía doméstica, ¿no? Digo, el tema del dólar, la falta de dólar, ¿cómo impacta y cómo serán estos meses con reservas negativas, Janina? Las reservas negativas vienen desde diciembre del año pasado. Teníamos, cuando asume la nueva administración, las reservas negativas estaban en el orden de los 11.000 millones de dólares negativos y teníamos deudas por importaciones de bienes y servicios, es decir, compromisos de pago con el exterior por más de 42.000 millones de dólares. Esto realmente era un número que lava la sangre porque con la intención de sostener la actividad se autorizaban las importaciones, pero después no se autorizaban los pagos. Mm, Entonces,
el mayor desafío era ver cómo hacíamos para pagar todo eso, porque no nos alcanzaban las reservas que teníamos. Poco a poco la deuda se fue saldando. Hoy, por ejemplo, lo que se importa, y esto es importante, lo que se importa, que vuelvo a repetir, el 70% de lo que importamos en la Argentina está destinado a la producción nacional. Entonces, casi el 100% de lo que se está importando se está pagando. Es un número muy alto, es un número que no se veía hace mucho tiempo, no se vio casi el año pasado. Todavía tenemos deuda por importaciones, pero en el común de la gente, esto de tener reservas negativas, que hoy estarían en torno a los 5.000, 6.000 millones, depende quién haga el cálculo y qué método utilice, impacta en la salida del cepo. Y la verdad es que a veces hablamos mucho desde los técnicos del cepo y la gente es como que no le interesa el cepo, porque lo que le interesa es, como vos dijiste, saber si se va, o sea, va a poder seguir pagando el colegio de sus Claro. hijos, la obra social, pero todo tiene que ver con todo en la economía, ¿sí? Mm, Porque la verdad es que en este momento, si apenas llegas a fin de mes, si te dejan o no te dejan comprar dólares, no te cambia el esquema, ¿sí? Pero la salida del cepo lo que va a hacer que hoy, con este nivel de reservas, se complejiza, es bajar los costos productivos, facilitar las importaciones y por lo tanto facilitar la producción nacional y que todos los precios se estabilicen. Así es como podemos bajar a tierra este dato de las reservas negativas, esta famosa salida del cepo y la realidad del laburante que no llega a fin de mes y que quiere saber por qué a él le tiene que interesar que el Banco Central tenga 5.000 o 11.000 millones de dólares negativos. claro, bien, perfecto, perfecto. Yanina, bueno, ahora el próximo domingo el presidente va a enviar el presupuesto 2025. No, no tenemos mucha más información sobre eso, pero de acuerdo a tu expertise, ¿qué considerás vos que tiene que tener en cuenta ese presupuesto? ¿No? Siguiendo el rumbo económico, ¿no? Y un poco la charla que estemos teniendo ahora. Mira, en el cierre que hizo del Council of America, el presidente ya había adelantado algunas cuestiones sobre el presupuesto. Este es un evento que organiza la Cámara Argentina de Comercio junto con una asociación. Y el presidente lo que dijo es que el foco del presupuesto va a ser el déficit cero, que va a cambiar la forma en la cual se presupuesta en la Argentina. Por eso quiere explicarlo. Entiendo que por eso va a hacer una presentación él donde las partidas presupuestarias no van a estar asignadas de la misma manera que tradicionalmente se hacía. Se va a buscar un esquema donde, teniendo como objetivo el déficit cero, es decir, yo no voy a gastar más de lo que Claro, ingreso, las claro, partidas presupuestarias probablemente trabajen como porcentajes en función de los ingresos. ¿Sí? Que normalmente son montos cerrados, y acá probablemente todas las partidas presupuestarias trabajen como porcentajes. Te estoy diciendo sin saber porque nos vamos a enterar todos el domingo. el, el próximo domingo. En general, el presupuesto lo que hace es darnos ciertas certezas sobre el rumbo económico en materia cambiaria, en materia inflacionaria, porque probablemente en el presupuesto tengamos el horizonte de cómo va a seguir la política Claro. del Banco Central con respecto a estas microdevaluaciones, este crawling peg que hace todos los meses. Probablemente esté en el presupuesto la confirmación de que no va a seguir el impuesto país como se dijo a Mm, partir de enero. Son todas cosas que vamos a ir descubriendo el viernes que va a ser muy interesante escuchar. bien. Yanina, gracias, gracias por estos minutos. Un No, gustazo. gracias a ustedes, siempre es un placer. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima, gracias. Ahí está, Yanina Lojo, ella es experta en finanzas y comercio exterior. Bueno, brindándonos el panorama económico y señalando el rumbo que está teniendo la gestión de Javier Milei en el área económica.